Y bien, efectivamente, el retorno a la nueva convivencia también implica el retorno al trabajo. La pregunta es, ¿cuáles son los protocolos que se tienen que cumplir? Se hablaba también de horarios escalonados y del trabajo remoto. Toda esta situación que se va a mantener en esta nueva convivencia la vamos a conocer en detalle con el siguiente informe de nuestra compañera Guadalupe Gamboa. A partir de hoy inicia una nueva convivencia social con cuarentena focalizada hasta el 31 de julio en Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, donde los contagios están en ascenso. Sin embargo, en las demás regiones, las empresas y negocios comprendidos en las 3 primeras fases de reactivación económica volverán a funcionar, lo que implica el regreso de trabajadores. ¿Cuál es el protocolo que deberán cumplir las empresas y exigir los trabajadores en medio de la pandemia? El Ministerio de Trabajo exige que se debe mantener la distancia social, el lavado constante de manos y el uso de mascarillas para evitar contagios. Además, precisa que el trabajo remoto continúa vigente hasta el final del estado de emergencia sanitaria que culmina el próximo 7 de septiembre. Las personas que conforman el grupo de riesgo deben continuar de preferencia con el trabajo remoto y si deciden voluntariamente asistir a su centro de labores, deberán suscribir una declaración jurada. ¿Qué otros requisitos aplicarán en la nueva convivencia? Precisamente para hablar de este tema nos acompaña y estamos enlazados con Percy Alache, él es abogado laboralista y experto en estos temas para entender cuál va a ser la nueva realidad, cuál va a ser el nuevo comportamiento de los trabajadores en las empresas a partir ya desde hoy. ¿Cómo está, señora Alache? Bienvenido. Hola, Valeria, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es ¿cómo tiene que ser este nuevo retorno de los trabajadores a sus centros laborales? A ver, tenemos novedades. El día de ayer salió la resolución ministerial 448-2020-MINSA, que ha cambiado el plan de vigilancia sanitaria. Recordemos que para la fase 1 y para la fase 2 existió un plan de vigilancia sanitaria. Sin embargo, dado que ya activamos la fase 3, se ha actualizado ese plan de vigilancia sanitaria. En sencillo, este plan tiene 7 lineamientos, que tiene que ver con la de limpieza, desinfección del centro de trabajo, la evaluación de la condición de salud de los trabajadores, el lavado y desinfección de manos, la capacitación o sensibilización al personal sobre las particularidades y cómo mitigar el COVID, medidas preventivas de aplicación colectiva, equipos de protección personal y cómo se va a hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Muchas empresas ya tienen este plan de vigilancia, sobre todo las de la fase 1 y 2, que registraron ante la plataforma del CIF-COVID este plan. Ahora el cambio es que ya no se tiene que registrar en esta plataforma, sino se tiene que enviar un correo con el siguiente dominio: empresa@minsa.gov.pe. ¿Cuál es el enfoque que finalmente deben de tener las empresas para poder reiniciar actividades? El enfoque básicamente es sanitario y de prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores. Pero no solo de los trabajadores, sino también de los clientes, de los proveedores y del público en general con el que se tenga contacto. Ahora, señor Percy Alache, la duda es, regresan algunos trabajadores a sus centros laborales, ¿y qué va a pasar con el trabajo remoto? ¿Sigue vigente todavía? Sí, muy buena pregunta. El trabajo remoto sigue vigente hasta el 7 de septiembre, que es la fecha que finaliza el estado de emergencia sanitaria. Aquí hago una puntualización porque también en el trabajo remoto se pueden presentar riesgos. En muchos casos o en muchas empresas ya la extensión o la duración de la jornada de trabajo vía remota suele ser muy larga. Entonces, las empresas también tienen que tener medidas para paliar
el estrés laboral por un lado. ¿Cómo cuáles? Riesgos ergonómicos que pudieran existir en el trabajo remoto. ¿Cómo cuáles? ¿Qué medidas debería tomar la empresa? Primero, algunas empresas están facilitando las sillas y están viendo en qué ambiente de trabajo están realizando las actividades los trabajadores. Eso es bien importante. Lo segundo es hacer pausas activas durante la jornada de trabajo, ¿no? Obviamente conciliar la vida familiar personal, de manera que el trabajador tampoco pueda tener algún riesgo a su salud, digamos, en el trabajo remoto, ¿no? Ahora, hay un grupo de personas, trabajadores, que están dentro del grupo de riesgo de COVID-19. Ellos tienen que mantener el trabajo remoto. Sí, aquí se establecen dos reglas. La primera es si el trabajador del grupo de riesgo va a laborar, que para esto necesita conseguir un certificado de aptitud, es decir, si está apto para trabajar. Ajá. Ese es el caso de los que quieran ir a trabajar y se firma una declaración jurada de responsabilidad voluntaria. Y número dos, los trabajadores de riesgo que por sus patologías, enfermedades crónicas no puedan ir a trabajar, ellos seguirán haciendo labor en remoto. ¿Qué pasa, señor Persialache, cuando un trabajador no está dentro del grupo de riesgo, pero sí tiene un familiar en casa que está dentro del grupo de riesgo? Allí, digamos, la empresa debería dar facilidades para tener a ese trabajador a través de la vía remota. Sí, a ver, tanto para el trabajador que tenga a su cargo personas del grupo de riesgo o personas contagiadas del COVID, se han establecido 4 facilidades fundamentalmente. La primera es darle a este trabajador que va a apoyar a esta persona enferma o en riesgo licencia con goce recuperable, número 1. Número 2, reducir la jornada de trabajo, pero sujeta a una recuperación. La tercera es algún permiso laboral recuperable. Y la cuarta es poder reordenar los horarios, los turnos o implementar el mismo trabajo remoto. Respetando el descanso. Correcto, eso es bien importante. Señor Percy, ahora, bueno, no todo es color de rosa. Hay empresas un poco frívolas que prácticamente obligan a sus trabajadores a asistir al centro laboral. En este caso, ¿la empresa tiene la facultad de obligar a un trabajador a ir a su centro laboral? Sí, ahí tenemos que tener bastante cuidado porque estamos ante una situación de emergencia, con una enfermedad que no sabemos por dónde viene y que ha causado consecuencias lamentables en este país. Entonces las empresas, antes de poder solicitarle a sus trabajadores regresar al centro de trabajo, es importante primero que sinceren qué actividades realmente necesitan ser hechas presencialmente. Hay unas que sí, inevitablemente se tiene que hacer presencialmente, como construcción, minería, agricultura, ¿no? Pero hay otras que no, o la parte administrativa de ese tipo de negocios puede seguir en remoto, ¿no? Y esa es una de las formas que ha venido para quedarse, el trabajo remoto, y que probablemente luego se convierta nuevamente en teletrabajo, ha venido para quedarse y es una forma de poder hacer inclusive más eficiente los tiempos de trabajo y los recursos tan escasos que tenemos hoy. Ahora, en caso un trabajador viva esta lamentable situación, ¿hay un lugar donde se pueda denunciar? Sí, a ver. Todo el tema de la vigilancia sanitaria está siendo fiscalizado, por un lado, por el Censopat, que ve todo el tema de la infraestructura de la implementación sanitaria, y por el lado de los trabajadores y afectaciones que pueden haber a sus derechos, es la SUNAPIL, que a través de su servicio virtual
hace este tipo de fiscalización. Ahora, el trabajo remoto, usted lo ha comentado y lo ha dicho muy claro, ha llegado para quedarse. Hace algunos minutos estuvo el viceministro de Trabajo diciendo que en estos momentos hay 200.000 trabajadores haciendo trabajo remoto. Hemos saltado de 2.000 a 200.000 y se aplica sobre todo al sector público. Además de los horarios diferenciados también en el sector, en el sector público. ¿El sector privado debería copiar este modelo? Sí, a ver. Ya el sector privado tenía políticas, por lo menos a nivel de gran empresa, del home office, el trabajo en casa. Claro, era como una política de flexibilidad. El COVID ha confirmado que el trabajo remoto es posible implementar. Y miren, las cifras que tenía el Ministerio de Trabajo a junio del 2019 eran 1.734 teletrabajadores. Hoy tenemos cerca de 200.000, como ha dicho el viceministro, personas laborando en trabajo remoto. Un gran salto. Entonces, eso te da un indicador que sí se pueden hacer las labores siempre que se cuente con la tecnología, siempre que se cuente con las facilidades, para que existan coordinaciones inmediatas y eficientes. Ahora, usted mencionaba que el teletrabajo solamente está vigente hasta el 7 de septiembre. Todavía no hay, digamos, un escenario concreto de parte del Ministerio de Trabajo para ampliar este trabajo remoto y que sea todo el año como sucede en el sector público. ¿Debería ampliarse usted? ¿Cuál es su opinión? Sí, a ver. El trabajo remoto es una modalidad especial para ese estado de emergencia nacional y para el estado de emergencia sanitaria, porque la modalidad que cuenta con una regulación es el teletrabajo. A mi criterio, debemos volver técnicamente a su origen, al teletrabajo, pero con todas estas facilidades que ha dado el trabajo remoto. Me explico para ser claro. El teletrabajo exigía que el trabajador tenga que firmar una adenda a su contrato de trabajo. Había una discusión sobre el horario y la jornada de trabajo y la posibilidad de hacer horas extras. Había también la discusión sobre quién asumía los costos. Entonces, si nos ponemos a ver todo este tipo de detalles que deberían ser más bien las partes, las empresas y trabajadores que se pongan de acuerdo sobre esto, claro, por eso es que el teletrabajo no funcionó, porque era muy rígido. Lo que tenemos que hacer de cara al futuro es dar flexibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores para que puedan regular esta modalidad de trabajo remoto y permitirla, porque es el futuro, ciertamente. Exacto. Ahora, con el tema de las tardanzas, hemos visto durante las primeras horas de la mañana largas colas dentro de los buses o en los paraderos. ¿Qué pasa cuando un trabajador llega tarde? ¿Tiene que haber también un poco de flexibilidad en temas de tardanza? Totalmente. Porque muchas empresas tienen el periodo de tolerancia y el Ministerio de Trabajo para esta situación ha invocado a los empleadores públicos y privados a establecer ese periodo de tolerancia. Eso por un lado. Y lo otro, ayer a través de una invocación del Ministerio de Trabajo, es que las entidades estatales, que ya, por ejemplo, el Ministerio Público ya lo tiene a través de un protocolo, pero sobre todo la empresa privada pueda hacer jornadas y horarios flexibles. Por ejemplo, días intercalados de trabajo presencial, trabajo remoto, o horarios escalonados y diferenciados. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente evitar las aglomeraciones, tanto en el transporte como en los centros de trabajo, y mantener la distancia social, que es importante para combatir esta enfermedad. 3 puntos importantes que debería, ya es regla dentro de una empresa: es distancia social, lavado de manos y la mascarilla. Así es. Así es. Y bueno, y se ha agregado otra para el transporte, que es el tener los visores para evitar o tener mayores mecanismos de protección en los vehículos, ¿no? Listo, señor Percy Alache, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos cómo va a ser la nueva realidad, la nueva convivencia en términos laborales. Estuvo Percy Alache con nosotros, abogado laboralista, explicándonos que el trabajo remoto es vigente hasta el 7 de septiembre. Y bueno, el trabajo remoto también ya llegó para
para quedarse. Con esta información vamos a una pausa, pero no se mueva porque regresamos con más información aquí en Economía para Todos.